Hermanos, continuamos con el libro de Colosenses. Como vimos el miércoles pasado, avanzamos hasta el versículo 5 del capítulo 1. Y vimos varias cosas ahí que espero, hermanos, sean de edificación para cada uno de nosotros. Cuando se lee la Biblia, algo aprendemos, hermanos, tan profundo, tan amplio, tan grande, la sabiduría de Dios que nunca terminamos de aprender. Cómo Dios nos enseña de una manera maravillosa. En la semana anterior de Colosenses, el versículo 5, termina diciendo, por la palabra verdadera del Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 5, por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cómo llegaron a creer los colosenses? Porque les llegó la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, usted escuchó el domingo recién pasado el tema de la integridad. Hermano, piense lo siguiente, va una persona a conversar con usted y le habla del Evangelio, y esa persona lleva un pecado en sí. ¿Usted cree que va a ser el vaso comunicante esta persona para llevar esta agua pura que debemos llevar a las personas? ¿Usted cree que Dios va a usar esos vasos? Es por eso que debemos nosotros leer la Biblia, observar la Biblia, meditar la Biblia y poder ser esos vasos útiles en las manos de Dios. Esos vasos que llevan la verdad pura y santa. Bien, fíjese que el Evangelio que predicamos nosotros, ese es el que vivimos, no es el que hablamos con nuestra boca. Yo soy así, yo hago esto, no, el que vive cada día, cada instante, con sus hijos, con su compañero de trabajo, con tus compañeros de colegio, lo que sea, ese es el que vive. Ese es el Evangelio que tú crees, no es el que crees creer, ¿me entiendes? Entonces, piensen en eso. Hay una ilustración, una verdad que escuché de un pastor hace pocos días. Conversaba el hombre con un hermano, el pastor con un hermano, y el hermano le dijo, me gusta como mi mamá traduce la Biblia. Y el pastor quedó sorprendido, ¿cómo? ¿Tu mamá traduce la Biblia? Sí, le dijo. No sabía que tu mamá tuviera esas capacidades. ¿Cómo la traduce? Mi mamá traduce la Biblia en cada acción de su vida. ¿Qué significa eso? Que la mamá vive la palabra de Dios. No es algo que lo lleva en la pura boca, ¿no? ¿Me entiende? Es como el padre que le dice al hijo, hijo, no hagas esto, y él es profesor en el tema. Por ejemplo, no fumes, y el papá fuma. Te va a hacer mal el cigarrillo, y el papá fuma. ¿Me entiende? Esas contradicciones en el Evangelio no pueden estar, porque representamos a un Dios santo, verdadero. No es un Dios a medias, es el Todopoderoso. Bien. Ahora, el versículo 6, pasando en Colosenses capítulo 1, el versículo 6 al 9 dice lo siguiente, que ha llegado hasta vosotros, la palabra verdadera del Evangelio, como termina el versículo 5, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, así que esta palabra que ha llegado a vosotros, ¿qué palabra es la que llegó? El Evangelio, el mensaje de Dios. Por ejemplo, Mateo 28, 19, en una parte dice que nos dice, por tanto, id. No es por tanto ir al púlpito, no es por tanto, es por tanto ir a cualquier lugar donde estemos, predicar la palabra de Dios. Hay otros que son más considerados por Dios y Dios los manda a ministrar, a servir a otros lugares. Por ejemplo, se ordenan pastores para ir a otras iglesias, o también misioneros para que vayan y abran ciertas iglesias en otros lugares. Todos tenemos que servir en el encargo que Dios nos dé. Ha llegado hasta vosotros, ¿por qué? Porque se siguió la ordenanza de Dios, por tanto, id, y empezaron a ir. Y nuestro mensaje no es filosófico, nuestro mensaje no es historia de ángeles, nuestro mensaje no es de religión, nosotros le vamos a enseñar la religión tal y cual. No, es el mensaje de Dios contenido en la palabra de Dios, en la Biblia. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, ¿me entiende? Como ilustración, los bautistas nunca nos llamamos bautistas. Nos pusieron el nombre de bautista y partió como anabaptistas.
rebautizadores, porque nunca nosotros como grupo de creyentes hemos aceptado el bautismo de los niños. Porque el bautismo se practica después de creer, y el niño, ¿qué le puede pedir a usted? A una guagua de 6 meses, un niño de 2 años, 3 años, ¿qué le puede decir? Entonces, no aceptamos el bautismo de infantes, no lo aceptamos. La persona tiene que creer en el Señor Jesús y reconocer sus faltas ante Jesús, para que Jesús, ¿cierto?, lo limpie y lo inscriba en el libro de Dios. Una ilustración que me gusta mucho a mí está en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, usted puede ir al capítulo 6 de Isaías y tomar más tiempo. ¿A quién enviaré?, dice, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, yo soy el que tienes que enviar, envíame a mí. Esa es la disposición que tenemos que tener cada uno de nosotros. Como nos dice Pedro, tenemos que sembrar la palabra de Dios. Si fuéramos todos los de la iglesia sembrando la palabra de Dios, le aseguro que no estarían disminuyendo las iglesias, estarían creciendo las iglesias. Si fuéramos personas realmente íntegras y que sembráramos la palabra de Dios. En 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. Entienda, usted renació, hermano mío, hermana mía, porque le predicaron la palabra de Dios. Eso mismo tenemos que llevar a otras personas para que crean en el Evangelio de Dios. Es en lo que Dios ha dispuesto para nosotros, no en otras cosas. Pero ¿cómo? Dice Primera de Tesalonicenses, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con las personas que no creen? ¿Cómo se va a sentir usted cuando las personas estén muriendo sin Cristo Jesús? Cuando usted vaya a su sepelio, a su funeral, cuando usted esté en el velorio y diga usted en su corazón, no le prediqué y murió, va al infierno, yo sé, yo creo que la Biblia es verdad, y esa persona que está ahí, usted está pensando, está quieto al lado del ataúd, usted está quieta, con cara compungida, y está pensando en su interior, yo no le prediqué, no le dije nada, nunca le hablé de Dios, nunca le dije, tu vida va equivocada, y ahora ya no tiene ninguna posibilidad, porque veo su cuerpo, pero su alma y su espíritu están en el infierno. ¿Me entiende? Recuerde, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir con la palabra de Dios para que renazcan estas personas en el Evangelio. Hermano, muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo lo hago? Hermano, les recuerdo Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese lo que llevamos nosotros, fíjese lo que estamos llevando a las personas, ya sea con el texto directo o con nuestra memoria. ¿Qué le estamos llevando? Estamos llevando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta el alma, penetra hasta lo profundo de los huesos, hasta los tuétanos, ¿cierto? Y discierne los pensamientos. A Dios no le engañamos. Discierne los buenos, los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos muestra a través de su palabra las intenciones de lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas loables, pero a lo mejor ese querer hacer está lleno de vanidad. Y Dios te dice, vanidoso, vanidosa. Lo que estás haciendo es para lucirte, no es para mi gloria. No te humillas, te enalteces, a pesar que tienes una apariencia de piedad. La Biblia discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es el instrumento que llevamos. Llevamos la espada del Espíritu y la llevamos para compartir con las demás personas. Entienda eso, hermano, que usted no va con su mente, con sus capacidades, no. Vamos con la palabra de Dios. Ese es el mensaje que llevamos. Ahora, si tu evangelio no tiene fruto, hermanos, me da pena decirlo, pero tal vez no has creído como debes creer.
¿Por qué razón? Porque estamos puestos para llevar fruto. ¿Entiendas? Estamos puestos para llevar fruto. Y no solamente fruto, sino más fruto. Y no solamente más fruto, sino mucho fruto, según Juan capítulo 15. Repáselo. Entonces llevamos fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Estás dando fruto, hermano? ¿Estás creciendo tú en la fe? ¿Estás teniendo el fruto del Espíritu Santo en ti? ¿Estás llevando la palabra a otras personas para que otras personas se conviertan y tú presentes esas almas al Señor? Que el Señor lo va a saber. Entonces, recuerda, todo pámpano que en mí, todo pámpano que se dice cristiano, todo pámpano en mí, que no lleve fruto, lo quitará. Lo quitará. Recuerde que el pámpano es el brote nuevo de la parra, es el brote nuevo. Así que lea el capítulo 15 de Juan, tómelo como tarea para esta semana y pueda ver y examinar si usted está dando fruto o no. Si usted realmente se está viendo transformado por la palabra de Dios, el poder de Dios, no por sus esfuerzos. Si nuestros esfuerzos llegan hasta lo intelectual, hasta lo carnal, pero más allá no pasan, no somos mejores. Bien, entonces, cuando somos nacidos de nuevo y creemos sinceramente a Dios, el mensaje que llevamos es fiel a la palabra. ¿Qué significa eso? Que lo que dice la Biblia lo digo a los demás. No arreglo el mensaje entre medio. Si la persona ha pecado y ha adulterado, se le dice, usted es un adúltero. Si la persona ha mentido, usted le dice, usted es un mentiroso, una mentirosa. Usted es una persona cínica, usted es una persona... La Biblia es así, nos habla directamente al corazón. Si nosotros preguntamos a las personas en la calle, y lo hemos hecho, ¿usted se cree una persona buena? Sí. Nadie se piensa una persona mala. Entonces, usted, no me acuerdo las preguntas que hacíamos, pero decíamos, ¿usted ha mentido? Sí. ¿Usted ha hecho esto? Sí. ¿Usted ha hecho esto? Entonces usted es una mentirosa, un ladrón, y no me acuerdo cuál es la otra cosa. Se reconoce así, y recién empezaban a pensar su realidad, que no eran tan buenas personas como se pensaban. La mentira Dios la aborrece. Dios la aborrece. ¿Entiende? Entonces, nosotros tenemos que llevar ese mensaje con lealtad a la palabra de Dios. Sí, tenemos que ir y predicar, como predicó Epafras en Colosas, perdón. Bien, entonces, mi responsabilidad como cristiano es sembrar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando salimos en grupo, en iglesia, y vamos y nos instalamos en un lugar? Vamos a sembrar. Nunca hemos querido ir a cosechar. Dios sabrá qué hace con la cosecha. Si la manda a nuestras iglesias o si van a otros lugares, lo importante es sembrar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos vuelve sin fruto. ¿Me entiende? Entonces, que no, es que me da, es que... Revise entonces si usted está dando fruto para el Señor. Entonces, nuestra responsabilidad, hermano, es sembrar la palabra de Dios. Atrévase a sembrar la palabra de Dios, en donde esté. En la cola, en un banco, ahora en la farmacia, en la ferretería, en donde sea. Siempre va a haber una oportunidad, siempre se puede encontrar el momento preciso para empezar a hablar de Dios. 1 Corintios 3, 6 y 7 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y aquí te voy a bajar los humos al tiro. Al tiro, al tiro, al tiro. Si usted habló con una persona, se convirtió al evangelio de la persona, no se jacte, por favor. Porque el crecimiento, la palabra, la usa Dios para su gloria. Nosotros hicimos nada más que entregar las semillas a tierra. Nada más, no tenemos otro mérito. Fuimos instrumentos en las manos de Dios, hicimos un mínimo, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Me entiende? Una planta que no crece no sirve. Así que lo importante está en el crecimiento. Usted sembró, amén. Hice la tarea que me encargaste que hiciese, Señor. Sembré tu palabra. Hoy día conversé con tal y cual personas. Señor, mañana quiero más trabajo, dame más trabajo para predicar tu palabra, no avergonzándome de nada, por favor, Señor. Entonces, cuando usted dice, yo he predicado, he ido allá, he ido acá, arrodíllese, pida perdón al Señor, de rodillas,
y dígale, Señor, me he jactado, eché a perder lo bueno. Perdóname, perdóname. ¿Bien? El mensaje tiene que ser oído por las personas, oídos. En él también vosotros, recuerda Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la redención. Entonces, ¿qué tenemos que procurar nosotros cuando enseñamos la palabra de Dios? Que las personas oigan. No obtener el que sí, no, llevar una conversación fluida, amable, cariñosa, respetuosa, porque nosotros no podemos invadir el terreno religioso de la persona y decirle, no, usted está equivocado, eso es falso. ¿Qué tiene que meterse en eso usted? No tenemos nada que hablar. ¿Me entiende? Igual que algunas que teníamos antiguamente en la iglesia, usted tiene que empezar a usar faldas porque los pantalones, tonteras. Entonces, dejemos que Dios haga la obra en las personas, pero la persona tiene que oír. Fíjese, le repito, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Primero entonces, oír el evangelio, entender el evangelio. ¿De qué significa? Creer en el evangelio. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nos vamos a contar historias bonitas. Nos vamos a decirle, mire, Jesús sanó a un paralítico, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro. ¿Qué esperanza le estamos dando a las personas? Le estamos hablando de un Jesús sanador. Lo que tenemos que hablar nosotros de un Jesús que va a salvar, no otra cosa. Jesús, ese es el que debemos llevar nosotros, el Jesús que salva. No el Jesús que sana, el Jesús que hace esto, el Jesús que salva. ¿Qué es lo que decía, qué dice la palabra? Que lo más importante es la salvación del alma. No es si tienes casa o no tienes casa. Es importante que debamos tener eso, pero lo que va a permanecer a futuro es tu alma, es tu espíritu, no es la casa. Entonces, por las cosas en el orden correcto, hermano, estamos predicando algo eterno, algo que no es para un ratito, es para toda la eternidad. Cuando hablamos de conocer al Señor Jesús, conocer a Dios, no es la idea de creer y aceptar, sino es crear una conexión íntima con Dios. Por eso nosotros nunca decimos, mira, nos gustaría presentarte nuestra religión. No, nos gusta presentarte lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice, para que tú tengas comunión con Dios a través de Jesús. Eso es lo que nosotros estamos hablando, no es otra cosa. Entonces, es un conocimiento más íntimo de Dios, es como que vamos conociendo a este Dios tan poderoso, tan grande, y le vamos adorando por lo que Él es. Entonces, la salvación no se alcanza por estar cerca de Cristo. Hay muchas personas que se quieren acercar a Cristo. La salvación se alcanza por estar en Él. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, es estar con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. No es estar creyendo, no es estar a la distancia, no, es estar en Él, con Él, tan cerca, tan íntimos con el Señor Jesús. Entonces, hermano, creamos, cuando predicamos la palabra, creamos que Dios puede abrir corazones. Pero ¿cómo? La persona resistente, no te preocupes tú predica con la fe que Dios te da. Fíjense, les voy a leer un pasaje de Hechos 16:14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, escuche, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella adoraba a Dios, pero no tenía comunión con Dios. ¿Por qué Dios le abrió el corazón? Para que se convirtiera a Cristo y tuviera relación íntima con Dios, tuviera esa relación, esa coinonía, esa cercanía espiritual. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que entender lo que nos dice la palabra del Señor.
Entonces vimos que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos fruto para Dios, porque hemos llegado a conocer el mandamiento de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Y ese anhelo crece también en nosotros, de que el mundo sea salvo para la gloria de Dios. El versículo 7 nos habla un poquito de Epafras. Dice, consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces tenía un trabajo específico, este consiervo que le llama Pablo, y le dice que es ministro, fiel ministro de Cristo para vosotros, para los colosenses. El Romanos 12:3 dice, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe? Este hombre, Pablo lo reconoce, y lo reconoce como consiervo. No era apóstol, pero era un consiervo. Imagínense que Pablo se refiriera así a uno de nosotros. Cuán dichosos nos sentiríamos, hermano. Pero él nos ensalzó. No, es algo que tenemos que cuidar nosotros, consentirnos a alguien. Bien, era un siervo amado. El versículo 8 dice, Epafras destaca el amor de los colosenses, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor. Tan usada esa palabra por tantas personas, en tantas películas, en tantos libros, en tanta psicología, en tanta psiquiatría, y nunca han entendido lo que es el amor. Entonces siempre se presenta el amor como un sentimiento fuerte que me lleva a hacer cosas. Todos los sentimientos pueden llegar a ser fuertes, todos. Y cada sentimiento nos puede llevar a un lugar muy malo. ¿Bien? Entonces, destaca el amor, el verdadero amor en el Espíritu, el amor derramado en los corazones de nosotros. Fíjese que dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no me avergüenza la esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. No fue un poquito de amor, sino nos llenaron nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma de amor. Dios lo llenó, por eso podemos compartir con otras personas. Y tenemos tanto amor que tenemos que demostrarlo, tenemos que practicarlo. Por eso nos dice también, hermanos, en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Todas las demás gente que no son de la iglesia van a reconocer que somos discípulos de Jesús si tuviereis amor los unos con los otros. Recuerde que en estas últimas enseñanzas hemos hablado de este tema. Si realmente nos amamos o hacemos diferencias, a este hermano sí, a este hermano no, a esta familia no, a esta familia sí, a ver si hacemos diferencias entre los hermanos, lo que no debe ser. Entonces, si el amor está y es poderoso, van a reconocer que somos discípulos de Jesús, que somos discípulos de Jesús. Ahora, este amor nos lleva a amar a otros, a otras personas. En el 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso significa me oprime, me obliga. ¿Me entiende? Entonces el amor de Cristo me obliga. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿A dónde me lleva el amor de Cristo? A servirle con más pasión. No me lleva hacia otro lado. Obviamente amando a todas las personas. Ahora, con este amor llegamos a amar a otros. Porque reconocemos y entendemos que el amor de Dios que nos da es muchísimo amor, muchísimo. Amamos no por mandamiento ni por obligación. Amamos porque estamos unidos en el amor con Cristo. Y el amor no falta, el amor no nos falta. Fue derramado en nosotros. Dios me ama, yo amo a Dios. ¿Me entiende? Yo amo, Dios me ama. Ahora, pasando, ahí está el versículo 8, por quien nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hizo un comentario respecto del amor. El versículo 9, por lo cual, Pablo está viendo aquí a modo de conclusión, por lo cual también
nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Bien? ¿Qué pedía Pablo? ¿Qué pedía? Pero antes un comentario. Mis peticiones. Aquí Pablo lo que va a pedir no tiene que ver con las enfermedades, no tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con la sequía. No. Eso me ha hecho pensar también mucho de cómo orientamos nuestras oraciones. O para qué siempre usamos la oración. O es para los enfermos, o es para los problemas, o es para las necesidades. Pero ¿cuántas veces oramos por aquel hermano o hermana que están bien? Que están bien. Que no están enfermos, que no están sin trabajo, que nada, están bien. Oramos por ellos. Oramos para que el demonio no los toque. Recuerde que el demonio anda buscando a nosotros como león rugiente. ¿No andará buscando a sus hermanos para destruirlos? Entonces, ¿no debiéramos incorporar a toda la iglesia en nuestras oraciones? Está bien, podemos orar por los enfermos, por las necesidades que hay, pero también debiéramos orar con mucho fervor por los hermanos que están bien, para que sigan estando bien. Para que sigan estando bien. La oración de Pablo tenía que ver con lo siguiente, fíjense, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, todo lo que hemos conversado, desde el día que oímos, ¿cierto?, del amor y de la fe en los colosenses, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué empezó a hacer Pablo cuando escuchó esto de esta iglesia? Empezó a orar, a orar, a orar. No empezó a preguntarse qué estarán haciendo, no haciendo. No empezó a preguntar qué es lo que pasa con esa iglesia, sino que empezó a orar, a pedir. ¿Y sabe lo que pidió? Pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué diferente a nuestras peticiones, qué diferente. Cuando siempre oramos con más fervor por los enfermos, oramos con más fervor, pero por la salvación de almas, ¿cuánto oramos? Bueno, que las personas están muy duras, ya ven la pandemia, pero no nos han quitado la tarea que nos dieron, sembrar la palabra de Dios. Entienda, pero ¿qué pide Pablo? Que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Que no nos confundamos en eso. Si en el camino podemos hacer mucho bien, pero la voluntad de Dios es que ganemos el mundo para Dios. ¿Y cuál es tu mundo? Este país. Trabajemos por el país. ¿Cuál es tu ciudad? Santiago. Trabajemos por Santiago. ¿Cuál es tu comuna? Puente Alto. Trabajemos por Puente Alto. Pero tengamos ambiciones, hermano. Tengamos objetivos. Me recuerdo con pesar que el año 2019, ¿usted se recuerda cuántas almas salvadas hubieron en la iglesia? ¿Cuántos hicieron el compromiso de llenar una banca durante el año? Lo hicimos el 2018 para el 2019. Y la única persona que se ha acordado de esa promesa y ha pedido poder cumplirla al Señor es el hermano Lester. El único que se ha acordado. ¿Cuántos se comprometieron en llenar una banca? Y una banca eran 5 personas, 6 personas. ¿Cuántas llevaste, hermano? Muchas veces quisiéramos hablar del cielo, de lo que va a ser el cielo, esa ciudad celestial que ya hemos hablado, pero, hermano, estamos dejando pasar oportunidades. No para que andemos asustando a la gente que viene ahora. No, que crean en Jesús. Su alma puede estar dispuesta ya para creer. No empecemos a atormentar a la gente con cosas que ni usted sabe bien si van a ocurrir ahora o en 20 años más. No prometa cosas que no van a ocurrir. Entonces, un punto más antes de terminar. Los colosenses, ¿qué pedía? Que los colosenses tuvieran pleno entendimiento, conocimiento, entender la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Según Romanos 12, 12.2, 12.3. ¿Bien? Ahora, había
aquí se deriva una nota. Seguramente los agnósticos estaban metidos en este tema. Estaban ahí muy metidos, porque los agnósticos buscan el conocimiento, pero un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas, que te van a conducir a la salvación. Entonces tú, por tu instinto, por buscar en los misterios, por buscar en los secretos, llegas a tener ese conocimiento, vas a ser salvo. Eso es lo que creen, y eso es mentira. Entonces, hermanos, oremos para cambiar hacia lo que la Biblia dice, no tus preferencias. Dios no va a anular tu persona, tu individualidad, no la va a anular. Imagínense cómo era el apóstol Pablo, su forma, cómo era Pedro, cómo era Juan, eran totalmente distintos, cómo fue Santiago, totalmente distintos, pero predicaban exactamente lo mismo. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Yo no estoy esperando que tú no te iguales a nadie de aquí de la tierra. Lo único que esperamos es que te transformes tu alma, tu pensamiento a lo que Cristo es. ¿Bien? Nos vemos la próxima, hermano. Que Dios les bendiga.